Cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos. Ya los extrañábamos, ya estamos aquí nuevamente en este segmento Venciendo Gigantes, así que los saludo desde donde nos vean, Colombia, México y varios países que también sé que nos están viendo. Así que bueno, hoy vamos a dar continuidad a esta plática que quedó inconclusa la última vez antes de irnos a este congreso maravilloso en Tijuana que estuvo muy, muy bueno. La verdad es que Dios sigue hablando sobre identidad, paternidad. ¿Por qué? Porque esa es parte del fundamento que tenemos que tener en nuestra vida cristiana y precisamente de eso hoy venimos a hablar, de ese fundamento que sigue o quiere Dios que tengamos en nuestras vidas. Y la última vez el título fue Sin fundamento no hay victoria. Y hablábamos que si justamente sin fundamento, cualquier gigante que nos venga a atacar, quiera destruir nuestra vida, lo va a lograr porque no hay un fundamento firme. Hablábamos de que por qué es importante tener un buen cimiento, un buen fundamento, y decíamos que bueno, porque da estabilidad, da resistencia, da durabilidad, seguridad, y nos quedamos en este pasaje de la Biblia de Lucas. En Lucas 6:46 habla Jesús de esta historia de los dos cimientos, si has tenido la oportunidad de leerlo en tu casa, y si no, es una plática que Jesús está teniendo y lo vamos a leer. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, no obedecen. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, el que es obediente, él, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar o al que está construyendo una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, o sea, el que desobedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Así que el tema de hoy es cavar y ahondar. ¿Por qué? Porque aquí es un consejo que está muy claro, que dice que los que oyen la palabra de Dios y lo hacen, o sea, somos obedientes a la voluntad del Padre, a lo que tú leas en este libro maravilloso, este libro que tiene vida, porque es la palabra directa de Dios. Si no hacemos lo que Él nos está pidiendo aquí, cuando nos dice que perdonemos, cuando nos dice que amemos, cuando nos dice que no guardemos resentimientos, cuando nos dice que nos reunamos, que oremos, etcétera, todas esas indicaciones que Dios nos da con tanto amor y no las hacemos, entonces dice que nos va a indicar a quién somos semejantes. Y en otra parte de la escritura habla del necio. En la necedad también es una parte que si somos necios y queremos construir nuestra vida como nosotros querramos, o sea, sin fundamento, porque el fundamento es Cristo, entonces si tú y yo vamos a seguir caminando en esta vida conforme a mis pensamientos, conforme a mis emociones, a como yo siento que va bien mi matrimonio, mi casa, a mi vida espiritual o lejos de Dios. Si yo sigo llevando una vida así, dejando afuera de la ecuación a Cristo, dejando afuera de la ecuación el fundamento, entonces no vamos a tener estabilidad, no vamos a tener resistencia, durabilidad y seguridad. Y lo dice al final, dice que vinieron los ríos
dio el río con ímpetu contra aquella casa, o sea, contra la vida. Esas son las pruebas, eh, esas dificultades que cuando te dicen el médico que estás pasando por una situación de enfermedad, cuando tu esposo o tú mismo te quedaste sin trabajo, todas esas pruebas son esos ríos que dan con ímpetu muchas veces, o que estos gigantes quieren atacar, quieren empezar a hacer de las suyas, eh, y van a empezar a dar con ímpetu nuestra vida, porque también eso pasa que si estos gigantes ven una vida que se está edificando, van a empezar a tirar, van a empezar a soplar como aquella historia de los tres cochinitos y el lobo, y dice que sopló y su casa derribó, y derribó la casa del cochinito que la había construido con paja. La otra la construyó, no recuerdo bien de qué, pero la que construyó con ladrillos y cemento y todo, no la pudo tumbar. Así vienen estos enemigos, vienen estos gigantes a querer soplar y soplar, a dar con todo, pero ¿qué casa se va a encontrar? Se va a encontrar una casa con fundamento, que le fuimos obedientes a la palabra de Dios, que edificamos sobre Cristo, o va a encontrar una casa de personas negligentes, necias, que construyeron su hogar, que construyeron su vida, que han construido hasta la educación de sus hijos sin Dios, muchas de las cosas, y aquí lo dice la palabra, dice, eh, mas el que lo oyó y no lo hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, o sea, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Pero quiero empezar desde el inicio porque dice que ahondó, la palabra aquí es muy específica en el 48. Si semejante es al hombre que al edificar una casa, primero tuvo que cavar y ahondar. ¿Y qué quiere decir eso de cavar y ahondar? Es todo aquello que no te va a dejar construir algo sólido. Cuando va alguien a construir una casa en algún terreno, lo primero es quitar todo aquí en México le decimos cascajo, pero en realidad son todo aquello que puede no dejar que haya un buen fundamento, o sea, piedras, basura, eh, pues sí, tiradero que al final no va a dejar que puedas eh, poner bien un fundamento. Y entonces va a pasar eso, que si no cavamos y no vamos con el Señor a que Él nos ayude a examinar. Por eso David decía, examina, Dios, mi corazón, porque eso es cavar y ahondar. Si todavía tenemos cosas del pasado, si todavía desde nuestra niñez estamos luchando con cosas, si desde un divorcio anterior o si desde un trabajo anterior, todo lo que haya en tu pasado, si no has podido sanar, si no has podido ser libre de esas ataduras, entonces no va a haber un fundamento. Tú vas a creer que estás construyendo bien porque estás congregándote, porque estás leyendo tu Biblia, porque estás haciendo lo que tú piensas que estás haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Que eso se va a poder lograr ver cuando vengan esos aires, esas pruebas, y entonces te vas a dar cuenta que se va a volver a caer tu vida, vas a estar otra vez en depresión, en amargura, en los vicios, a regresar donde el diablo quiere que regreses, pero nunca va a dejar que regreses a tu diseño original, a donde tú eras el diseño, el primero antes del pecado. Y ahí es donde tenemos que regresar, pero necesitamos ahondar. ¿Qué es ahondar mi corazón, Señor? ¿Qué todavía hay que todavía no he podido restaurar en mi vida? ¿Qué todavía me duele?
todavía siento resentimiento, todavía siento eh, amargura, todavía cuando pienso en tal persona, todavía me enojo, todavía respondo con ira, todavía respondo con agresión, todavía no he perdonado a esa persona, a ese papá que me abandonó de pequeña. O a esa mamá que también no fue responsable. Y eso es ahondar, porque eso es lo que te va a permitir tener una tierra fértil, una tierra nueva, una tierra bonita en donde ya no hay escombro, en donde ya no hay basura, en donde ya no hay piedras que no permitan que entonces empieces a construir tu vida con dirección, como Dios. Acuérdate que Dios es el mejor arquitecto de tu vida, el mejor ingeniero civil que existe. Él es el que nos va a ir diciendo cómo ir poniendo piedra por piedra y nos va a hacer un diseño conforme a su diseño, conforme a su voluntad. Y entonces no van a suceder cosas como grietas, que las grietas siempre se van a formar por falta de estabilidad eh, y el movimiento del suelo. Entonces, si tú has visto en tus paredes alguna vez que ha temblado y ves por ahí grietas, es porque al momento de que se mueve la tierra, se va a volver a acomodar, entonces van a empezar a haber grietas y tenemos que tener cuidado porque si nosotros dejamos una grieta porque no tenemos un buen fundamento. Y entonces al momento de que hubo un terremoto, que hubo una prueba en tu vida, se va a volver a acomodar tu casa, tu vida. Estamos hablando, cuando hablo de casa, hablo de ti, de tu vida. Entonces se van a formar esas grietas y esas grietas lo que hace es que se meta la humedad, eh, y empiece a hacer de las suyas, ¿verdad? Empieza a meterse y por esas grietas se meten los enemigos, se mete todos estos gigantes nuevamente. O sea, no solamente se van a meter por la puerta, ellos van a buscar hasta la pequeña grieta, la más pequeña. ¿Por qué? Porque al no haber habido un buen fundamento, se puede agrietar. Les platicaba la última vez que en el último temblor, donde construyeron allá en la congregación, la casa de un lado jaló la construcción de donde teníamos el cunero, donde cuidábamos a los bebés en la congregación, en la iglesia, y esta casa eh, fue una persona necia porque al saber que no tenía un buen fundamento, porque Estado de México en esa parte de Valle de Chalco, pues no hay una buena tierra, no hay firmeza, hay agua. Entonces, esta persona construyó planta baja, primer piso, segundo piso, y entonces cuando viene el temblor, se hunde, de hecho se ve como la banqueta, el piso está así y la casa está metida, o sea, se hundió y eso hizo que también los que estábamos a un lado de esa construcción jalara y se agrietara todo. Fue horrible porque ahora cada que llueve se mete el agua, tuvieron que volver a resanar, tuvieron que volver pues a construir parte del cunero, porque pues ahí era donde se cuidaban a los bebés, pero eso precisamente era lo que les decía. Ese ejemplo me fascinó porque cuando nosotros no andamos, no excavamos y construimos así neciamente, sabiendo que no podemos seguir construyendo y llevar mi vida como si no pasara nada, y ya eché otro piso y señor, ya eché otro piso, sí, pero no me estás obedeciendo.
pero no cavaste, pero no hondaste, pero no dejaste que yo sacara, que yo escarbara, que yo me metiera en tu vida a ahondar y no me permitiste ir a lo más íntimo de tu vida, a poder sanar, a restaurar. Y tú quisiste construir y construir y pensabas que ibas muy bien, dándome sacrificios que yo no te pedía, dándome ofrendas que yo no te solicitaba. Yo lo que quería era que me obedecieras, que tuvieras, me pusieras en primer lugar, que pusieras tu vida en el fundamento que soy yo. Y entonces ahí vamos construyendo y cuando pasan estas cosas, estos temblores, esos ímpetus, te jalas a tu familia, jalas a los que están a tu alrededor, te jalas a tu esposa, te jalas a tus hijos al desastre, a las grietas, porque a lo mejor ellos estaban bien, pero como tú fuiste una persona necia, como somos personas que no queremos escuchar la voz de Dios, nos hundimos y jalamos y nos jalamos a los que están a nuestro alrededor y entonces ya tus hijos ya están teniendo también resentimientos, ya tus hijos o los arrastraste a un divorcio, los arrastraste a que se fueran de tu casa porque te ven amargada o amargado, porque permitiste deudas en tu casa y eso hizo que también tu divorcio o se fuera a un divorcio. Tantas cosas que por no cavar, por no ahondar, por no empezar a edificar, ya una vez ahondando y excavando, no permitimos que Dios empezara a construir. Entonces también vienen los hundimientos por falta de un buen soporte, los desplomes cuando viene un temblor, un terremoto, y no hay buenos cimientos, no hay buenos o resistentes cimientos, se desploma totalmente. ¿Has conocido esas personas que de pronto ya están buscando psicólogos a diestra y siniestra porque de plano su vida se desplomó? Porque precisamente buscan ayuda y desgraciadamente buscamos ayuda en donde no nos van a poder ayudar. Vamos a poder desahogarnos, a lo mejor vas a poder llorar y decir, pero si no recurrimos a que tengo que primero, otra vez, nuevamente desde el inicio, tengo que escarbar a ver qué hay en mi corazón, por qué me desplomé de esa manera, por qué permití que estos gigantes entraran a mi vida. Vamos a ver en Santiago, esta parte de Santiago 4:7 dice, obedezcan pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, cuando nos dice Santiago 4:7 que obedezcamos a Dios y resistamos al diablo, eso es obedecer, eso es hacer su voluntad, eso es edificar, resistir las tentaciones, resistir los ataques del enemigo, resistir, eh, tener los portones también bien cerrados, no permitir grietas, obedecer y entonces vamos a ser esas personas prudentes que construimos nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo. En Salmo 139 también me gustaría que lo pudiéramos leer y dice Salmo 139, 23 al 24, que era lo que les decía de David. Dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es cavar y eso es ahondar. Necesitamos ir con Dios a volverle a decir, tuve este arranque, tuve hablé cosas que no tenía que hablar, decidí cosas que no tenía que decidir, me metí en este problema donde no tenía que haber estado, caí en esta tentación donde no tuve que haber ido, y en ese momento tú pones ese alto en tu vida y dices, examíname, oh Dios, cava, ahonda en mí y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad. Y esa parte que nosotros día con día, porque día con día podemos fallarle a Dios con algún pensamiento, con cualquier cosa, día a día es excavar y ahondar, excavar y ahondar. Y entonces vas a ver que poco a poco va Él a construir una vida, Él va a permitir que si tú vas obedeciendo pongas un ladrillo, otro ladrillo. ¿Por qué? Porque Él ha podido examinar, Él ha podido cavar tu corazón. Eh, Examíname, es que mire dentro del corazón y vea lo fondo que hay, gigantes, pecado, si todavía estoy luchando con este gigante del vicio, con este gigante de los celos, con este gigante de la avaricia, de, no sé, del egoísmo también. Muchos de esos gigantes de los que ya hemos hablado es examíname para poderlos desalojar de mi vida porque esos no me van a permitir construir. Pruébame, le estás dando la autorización a Dios para ser probado y así conocer qué gigantes dejé pasar a mi pensamiento. Cuando Él nos prueba, entonces ahí te das cuenta si todavía tenemos ahí un gigante de que todavía está hospedado en tus pensamientos. Entonces, si tú le dices al Señor, prueba mis pensamientos, pruébame, Señor, ve lo que hay todavía aquí en mi pensamiento. Entonces, Él te va a decir, mira, todavía ahí tienes hospedado a este gigante, o a estos dos gigantes, a estos tres, a estos cuatro, ¿no? Y eso es lo que me va a hacer cavar y ahondar. Poner el fundamento sobre la roca, lo vemos en Isaías, en, aquí en Isaías 28:16. Dice lo siguiente. Según yo pongo mis separadores. Aquí está. Isaías 28:16, perdón, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, no se apresure. Entonces, él dice que él puso una piedra, él puso un cimiento estable que es Jesucristo. Aquí en Isaías está hablando de Jesucristo, está hablando de que esa piedra angular, esa piedra probada, preciosa, un cimiento estable, es Jesucristo. Él es la base de la construcción hasta de la iglesia. También si la iglesia no está fundada o fundamentada en Cristo, va a ser una iglesia que siempre está en emociones, en distinciones, en divisiones, en descontentamientos. Va a ser una iglesia que está siempre en desacuerdo y no son uno, no están siendo uno como dice Jesús, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Por qué? Porque están sin fundamento, es una iglesia donde no hay fundamento y Él quiere ser el fundamento de tu vida, de la congregación en donde estás congregándote, un cimiento estable. La fe en Jesucristo da una base sólida, porque aunque vengan estos gigantes, no te va a mover. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo, o sea, el amor, la fe, la obediencia, todo eso es el fundamento. Todo eso que tú sientes que tienes que hacer y que dice la palabra, que dice que tengamos fe, que tengamos amor, que obedezcamos, todo eso son los fundamentos. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú tienes ese fundamento de la fe, y te vienen a decir que tienes una enfermedad terminal, como fue en el caso de mi mamá, que le dicen, ¿sabe qué, señora? Usted tiene un mes de vida, un mes. Y ella tenía un fundamento, pero así tenía su fundamento siempre fue Jesucristo, que ella desechó esa mentira y dijo, Señor, solamente tú eres el que vas a decidir cuándo yo me vaya. Y ella se fue después de 15 años más.
O sea, no fue un mes, porque Dios sabe cuándo, pero ella tenía un fundamento que era la fe. Y así vino esa prueba, vino ese aire con ímpetu, no la movió, no se cayó en depresión, le dijo, ya me quedo un mes y ahora qué voy a hacer, y no puede ser, Dios, yo te he servido, y no se cayó, no cayó su autoestima, no cayó su fortaleza, su fe, y el Señor no la permitió 15 años más después de eso. Ahora, ¿cómo puedo poner un fundamento estable en mi vida? Primero, tenemos que conocer nuestro suelo. Si nuestro suelo es arenoso, de textura muy ligera, tiene poca carga orgánica, no es un terreno fuerte, o si es un suelo arcilloso, o sea, tiene una textura pesada, no se puede remover. ¿Conoces esas personas que son duras? Dura cerviz, como dice la palabra, duro corazón, que por más que los quieres mover para que perdonen, para que amen, para que vayan a la iglesia, o ya están en la iglesia y aún así no quieren perdonar y son duros, esas son las personas que su vida están con un suelo arcilloso. Arenosos son los que de plano los mueven para todos lados y todo les afecta y los gigantes los traen de aquí para allá porque son fáciles de mover. El pedregoso es que tiene mucha piedra, mucho cascajo, o sea, traen muchas heridas, traen muchas situaciones en su corazón que todavía no permite. Tú pasas por un lugar de pura piedra y no se siente estable, no hay estabilidad por ese lugar, ¿no? Y dices, ay, no, mejor me voy en tu carro, te vas por otro lado porque no puedes pasar por ahí. Eso mismo pasa con Jesucristo. Cuando ve una arena así arenosa, él no puede establecerse, no puede establecerse en una tierra arcillosa que está dura y no puede establecerse en un lugar donde hay piedras, en donde él no puede caminar. Él no puede mostrar un camino en donde no puede ser pasado, donde no le permites que él pase. Eh, y por último, quiero leerte en segunda de Timoteo, porque tenemos que también ayudar a nuestros hijos a tener ese fundamento. Si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón, es porque Él todavía quiere que cabes y ahondes, que le dejes que tanto tú permitas cavar y andar y Él examine, Él vea, Él pruebe. Pero una vez que tú hayas hecho eso, también tienes que ayudarle a tus hijos a que si tú cometiste el error de decirle, es que tu tía me hizo esto, si la ves no le hables, eso le estás provocando solamente que él no tenga fundamentos, que él esté teniendo rencores, que esté teniendo resentimientos, amarguras de algún problema que el que tenía que resolver eras tú, no tus hijos. O siempre le estás diciendo es que estoy enferma y siempre te está escuchando decir es que no hay dinero. Eso no es tener un buen fundamento. Un buen fundamento es cuando le dices a tu hijo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, Dios es nuestro proveedor, no tenemos que afanarnos ni turbarnos porque Dios está con nosotros. Esas son, y perdona las veces que tengas que perdonar. Esos son buenos fundamentos. En segunda de Timoteo 3:14 al 15, dice, si estoy en segunda, 3, 14, 15, sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo fue educado por su abuela y por su madre, y aquí Pablo le está diciendo esto, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí lo que Pablo le está diciendo es lo que ya te enseñaron tu abuela y tu madre, que son las sagradas escrituras.
tú sigue ahí porque Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso pero Timoteo tenía fundamentos, de hecho lo dice eh, en el 1:15. No. Mm, Bueno, habla de un buen soldado de Jesucristo. Esto sí lo puedes leer en tu casa, en el 2. Pero hoy quiero nada más terminar y culminar con esta parte eh, que nos toca a nosotros. Tenemos, hoy en la mañana me decían, tú no puedes dar algo que tú no has todavía hecho. Y es verdad, tú no puedes enseñar algo que tú todavía necesitas hacer, necesitas empezar a hacer. Y eso es muy real. Entonces tú no puedes pastorear, tú no puedes disipular a tus hijos, tú no puedes enseñarles algo que tú misma o mismo has podido empezar a hacer. Así que hoy Dios te invita a que si tú quieres una vida con un buen crecimiento, con un buen fundamento que es Jesucristo, vamos a acabar, vamos a ahondar para que entonces empiece el Señor a formarte, empiece el Señor a construir algo en ti, a construir ese edificio, ese lugar en donde Él quiere habitar, en donde Él quiere poner su Espíritu Santo en ti. Así que bueno, que Dios te bendiga y recuerda que sin fundamento no hay victoria. Nos vemos la próxima semana.